El presidente ruso se ha convertido en el gran enemigo de Occidente. En medios occidentales se le ve como un dictador que no ha vacilado en desatar una brutal guerra en Europa con tal de conseguir sus objetivos políticos. Él mismo, mientras tanto, se presenta como un defensor de los intereses de Rusia, que solo intenta proteger a su país de amenazas externas. Pero ¿cuáles son en concreto las ideas políticas de Vladimir Putin? ¿Es el mandatario ruso de izquierda o de derecha? ¿Se puede, para empezar, encasillar a Putin en alguna de esas categorías? Vladimir Putin ejerce desde hace más de 20 años el poder en Rusia, ya sea como presidente o como primer ministro. El líder ruso es descrito ampliamente como un autócrata que ha construido un sistema cada vez más autoritario que ha vuelto a traer la guerra a Europa después de décadas. Y como un político calculador, inteligente y sin escrúpulos, proclive también a recurrir a la violencia para deshacerse de sus rivales políticos. Más difícil, en cambio, es definir su ideología. En América Latina lo apoyan controvertidos líderes de izquierda como el nicaragüense Daniel Ortega o el venezolano Nicolás Maduro. Por eso Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia. En Europa, sin embargo, se mueven en la órbita de Putin líderes de la ultraderecha como la francesa Marine Le Pen. ¿Es Putin entonces de izquierda o de derecha? Also Putin passt nicht in das klassische Schema links und rechts, was in Europa zum Beispiel existiert. Putin ist ein russischer Nationalist, ein großrussischer Chauvinist und gleichzeitig auch ein Populist. Das ist sozusagen seine Welt, die er sieht, aber eben nicht rechts und links. Und er ist gleichzeitig ein sehr konservativ denkender Mensch, ein sehr strammer Konservator, für den alle liberalen Ideen oder Bewegungen Teufelszeug sind. Más que una identificación con las clásicas posiciones de la izquierda o la derecha, las ideas políticas de Putin se definen por otra característica fundamental: su rechazo visceral de los valores políticos de Occidente, en concreto del modelo de la democracia liberal occidental. Para entender mejor por qué Putin detesta tanto a Occidente y por qué puede ser descrito como un nacionalista ruso con algunas ideas muy conservadoras, es necesario volver a los años 90 y a la desaparición de la Unión Soviética. Un acontecimiento histórico que marcó especialmente a Putin, un antiguo agente de espionaje formado en el KGB, la famosa agencia de inteligencia soviética. Man muss auch wissen, dass für Putin der Zerfall der Sowjetunion immer eine Katastrophe war. Das war seiner Ansicht nach kein natürlicher Prozess, kein Prozess wie zum Beispiel die englische Monarchie, die englische Empire zerbrochen hat, sondern das war eine künstliche, in seinen Augen ein künstlicher Prozess initiiert von den Amerikanern vor allem. Und sein Ziel war es, also er bezeichnete den Zerfall der Sowjetunion als die größte geopolitische Katastrophe en der Geschichte. Ese dolor, por otro lado, no era exclusivo de Putin en la Rusia postsoviética, castigada por diversas crisis económicas, sociales y políticas en los 90. La búsqueda de una nueva identidad nacional condujo también a la nostalgia por un pasado imperial, supuestamente mejor, y asociado también con ciertos sentimientos revanchistas. Natürlich ist die Auflösung eines im Grunde einer Großmacht und die im Grunde Zerstörung der Staatlichkeit, die in den 90ern passiert, ist eine große, auch narzisstische Kränkung. Ja? Schauen Sie auf andere Imperien und deren Eliten und auch Teile der Bevölkerung, wie lange die gebraucht haben und bis heute im Grunde noch im Schatten dieses imperialen Denkens zum Teil befangen sind. Also das spielt natürlich eine Rolle. Algunas de esas ideas revanchistas se pueden ver reflejadas en Alexander Dugin, un controvertido pensador ruso bastante radical y muy en boga en estos días. O en el redescubrimiento de Ivan Ilyin, un filósofo ruso de la primera mitad del siglo XX que postulaba una especie de fascismo religioso eslavo. A Ilyin se le ha citado como uno de los filósofos de cabecera de Putin.
Muchos observadores creen que Putin, en sus primeros tiempos en el poder, abrigaba todavía la esperanza de que Rusia se convirtiera en un socio que tratase de igual a igual con Estados Unidos y la Unión Europea. En el año 2001, por ejemplo, Putin se presentó en el Parlamento alemán, en el Bundestag, como líder de una nación pacífica en el seno de Europa. Russland ist ein freundliches europäisches Land. Otros expertos, sin embargo, dudan de esas supuestas intenciones del líder ruso, entre otras cosas porque poco antes había liderado una sangrienta ofensiva contra la región separatista rusa de Chechenia. Pero ya sea como enemigos o como socios, está claro que Putin ha visto siempre a Rusia como algo distinto. El putinismo, por llamarlo así, se caracteriza hoy por la reivindicación de una supuesta grandeza imperial rusa y su fuerte rechazo de los valores occidentales más modernos, entre ellos, a propósito, la promoción de los derechos LGTBI y de las minorías sexuales. Y la idea del mundo ruso de Putin se orienta ahora definitivamente en torno a su enfrentamiento geopolítico con Occidente. El Ruski Mir, el mundo ruso, incluye para Putin además a otros dos países al lado de Rusia, las vecinas Ucrania y Bielorrusia. Großrussischer Nationalist bedeutet primär, dass man eben Belarus und der Ukraine nicht zugesteht, eine eigene Nation zu sein. Zweitens, es geht um volle Souveränität. Also Souveränität ist ein ganz zentrales Wort von Putin eigentlich von Anfang an. Einer der häufigsten benutzten Worte in seiner politischen Rhetorik. Souveränität heißt finanzielle, ökonomische, kulturelle, politische Souveränität. Und natürlich vor allem Autonomie gegenüber dem Westen. Ucrania, sin embargo, empezó a orientarse más hacia Occidente en las últimas 2 décadas. Desde 2017 rige un acuerdo de asociación con la Unión Europea y Kiev impulsa desde hace años planes para ingresar formalmente al bloque comunitario y también a la Alianza Militar Occidental OTAN. La perspectiva de que Ucrania sea parte definitivamente del mundo ruso anhelado por Putin explica así que el líder ruso decidiera invadir militarmente el país vecino, para devolverlo al redil. Y para el político que sueña con la gran Rusia, la guerra de Ucrania va entonces sobre un nuevo choque de sistemas y sobre un mundo multipolar en el que Rusia debe ser una de las grandes potencias. Es geht um die Zukunft. Es geht um den zukünftigen Platz Russlands in dieser Welt, vor dem Hintergrund, dass die USA ein niedergehendes Imperium ist und wir neue aufsteigende Mächte haben, China, Indien, ein Stück weit auch Brasilien. Und die Prämisse, dass der Westen diesen Aufstieg um jeden Preis, also die USA diesen Aufstieg um jeden Preis verhindern möchte. Also ich glaube schon, dass Putin diese Vorstellung übernommen hat ab einem bestimmten Punkt, sich als Vorreiter einer Entkolonialisierung der Weltordnung zu sehen. Eine Entkolonialisierung vom Westen. El mundo de Putin, en resumen, se basa en sus fantasías ideológicas sobre una gran nación rusa construida con violencia y que se define sobre todo como un modelo alternativo a Estados Unidos y a las potencias europeas. Y eso explica, por lo demás, la simpatía que le profesan extremos ideológicos como Maduro en Venezuela o la ultraderechista Le Pen en Francia. Más que una clásica orientación de izquierda o de derecha, los une su rechazo hacia el modelo de la democracia liberal occidental.